Buenas tardes, profesor. Nosotras somos Wendy Fuentes y Sheila Martínez, una servidora. En esta presentación abordaremos el tema de suplementación en el tratamiento nutricio en enfermedades crónicas no transmisibles. Para el desarrollo de la actividad seleccionamos el caso clínico número 2. Antes de presentar los datos del paciente, es importante contextualizar la hipertrigliceridemia, que es una alteración del metabolismo lipídico caracterizada por concentraciones elevadas de triglicéridos plasmáticas, donde los triglicéridos elevados tienen un riesgo metabólico que cambia según la magnitud. Sabemos que si se encuentran por debajo de 150, pues se considera normal, entre 150 y 499, leve a moderada, donde aumenta el riesgo cardiovascular. Por arriba de 500 ya se considera severa, con una preocupación de desarrollar pancreatitis, y ya por arriba de 1000 ya es muy elevada, donde hay un riesgo alto de desarrollar una pancreatitis. Y bueno, sabemos que la hipertrigliceridemia es multifactorial, donde puede ser por adiposidad visceral y o alteraciones metabólicas, un exceso energético, así como carbohidratos refinados y azúcares simples, el consumo de alcohol, de enfermedades metabólicas, la diabetes, ciertos medicamentos, así como alteraciones asociadas al VIH y o determinados esquemas de tratamiento antirretroviral, que como cabe mencionar en este paciente, pues tiene un diagnóstico de VIH, además de este tipo de tratamiento. Bueno, pasando al proceso de atención nutricia, que sabemos que está contemplado siguiendo estos 4 pasos, iniciamos con la evaluación nutricia. Partiendo de este contexto, pues presentaremos ahora las características particulares de nuestro paciente dentro de la historia del cliente. Vemos que es un paciente de género masculino de 38 años de edad, comerciante, con una jornada laboral de 10 de la mañana a 5 de la tarde, donde en antecedentes personales patológicos vemos que tiene un diagnóstico de VIH desde el 2017, además de hipertrigliceridemia. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, un consumo ocasional de alcohol de una vez cada 3 meses, tabaquismo y drogas negado. Dentro del tratamiento farmacológico, está con tratamiento antirretroviral, el dolutegravir, tenofovir, emtricitabina, además de bezafibrato, pregabalina e inhalador Inovair. El motivo de consulta, él viene a seguimiento nutricio, que había estado previamente desde el noviembre del 2025. ¿Qué sigue? Y bueno, en cuanto a los antecedentes relacionados con la alimentación y nutrición, tenemos el recordatorio de 24 horas, donde pudimos ver que su ingestión energética es de 1992 calorías, el cual, comparándolo con nuestro requerimiento calórico total estimado, vemos que tiene un excesivo consumo de calorías y destaca también el exceso consumo de lípidos con 154% de adecuación. Y a pesar de que los carbohidratos no se encuentran como excesivos, sabemos que alto porcentaje de estos carbohidratos son de azúcares simples en la dieta, además de deficiencia de fibra y de líquidos. Pasando al patrón de alimentación, vemos que este paciente realiza de 2 a 3 comidas al día, con horarios variables y un elevado consumo de alimentos densamente calóricos, además de episodio reciente de ingesta asociada a ansiedad, que refiere que ha disminuido el consumo de pan dulce. En cuanto a la frecuencia de alimentos, vemos que de verduras y frutas, así como leguminosas y pescado, no tiene consumo de estos alimentos. Y en cuanto a las tortillas, lo que es el carbohidrato, presencia de botanas, pan dulce y galletas, vemos que su consumo es mucho más alto, refiriéndose de manera diaria. En cuanto a las bebidas, consume agua simple de 1 litro al día, aguas de sabor diario de 1,5 a 2 litros de bebidas con azúcar y refresco diario, además de un consumo habitual de bebidas con azúcares añadidos. En cuanto a las preferencias e intolerancias, realmente intolerancia alimentaria es negada, pero tiene disgusto por el pescado y las lentejas. Además, refiere diarrea referida posterior al consumo de una bebida a base de yogurt. En cuanto a los antecedentes de intervención nutricia, presentó un seguimiento, está con seguimiento desde el 2025 con poco apego al tratamiento, el cual podemos darnos cuenta que está en una etapa de contemplación. En cuanto al comportamiento alimentario, hay poco apego a las recomendaciones nutricias, además de factores psicológicos y emocionales, el cual refiere que un día previo había presentado ansiedad acompañado de consumo impulsivo de alimentos, refiere sueño de 6 horas y el estrés lo refiere como 2 de 10, perdón. En cuanto a las modificaciones dietéticas recientes, él comenta que en temporada decembrina aumentó el consumo de alimentos hipercalóricos y en cuanto a la actividad física, actualmente sin ejercicio estructurado por falta de tiempo, aunque menciona que realiza caminata habitual de 1 hora al día asociado a actividades. Muy bien, pasando a las medidas antropométricas, podemos ver que su peso actual es de 88,7 kilos y en noviembre de 2025 con un peso de 84,7, lo cual podemos ver una ganancia de 4 kilos en un mes. Su peso habitual en el 2024 es de 72 kilos, lo cual hay una ganancia acumulada de 16,7 kilos, además de un IMC de 32,6 con obesidad grado 1, una circunferencia de cintura de 103 con adiposidad abdominal con un riesgo cardiometabólico aumentado y una masa grasa actual con adiposidad elevada, así como índice de masa grasa elevado, pero podemos ver que el índice de masa libre de grasa se encuentra preservada la masa muscular, con un aumento
del agua corporal total de 1.5 litros. Por lo tanto, si podemos ver, además relacionarlo con el medicamento, que probablemente estos 4 kilos no son únicamente del el desajuste en el plan alimentario, sino también probablemente puede ser una retención de líquidos que esté teniendo el paciente. En cuanto a los datos bioquímicos que sobresalen en este paciente son los triglicéridos elevados de 775, que se considera una hipertrigliceridemia severa, con un HDL de 25.7, que se encuentra muy bajo, ya que se debe estar por arriba de 40. El colesterol no HDL, sacando un promedio de 161.3, el cual también se encuentra elevado. El índice de 7.2, que también está elevado, con un riesgo cardiovascular aumentado. Y tenemos unos laboratorios previos donde los triglicéridos tenían 492 y actualmente se encuentran en 775, más elevados aún. En cuanto al examen físico orientado a la nutrición, tenemos signos vitales estables, a excepción de la saturación de oxígeno, que debería estar por arriba de 95, se encuentra en 94%, ligeramente bajo, que esto se pudiera relacionar con el peso actual. Además de una salud bucal con ligero sangrado gingival, que se lo podemos atribuir a falta de salud bucal, aunque no se descartaría más adelante, a lo mejor probablemente una deficiencia de vitamina C, por ejemplo. En cuanto a la vitalidad, tiene una energía de 5 de 10. Función gastrointestinal refiere de 4 a 5 evacuaciones al día con una escala de Bristol de 4, ya que estuvieron aumentando sus evacuaciones asociados al consumo de bebida a base de yogurt. Además, no tenemos otros signos físicos aparentes de deficiencia nutricional. En cuanto al diagnóstico nutricio, destaca la ingesta excesiva de carbohidratos provenientes de azúcares añadidos, que esto está relacionado con la selección habitual de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica, evidenciado por el consumo diario de estas bebidas dulces, tanto agüitas de sabor como refresco, y el consumo habitual de productos con azúcares añadidos e hipertrigliceridemia de 775. En cuanto a otro problema que podemos observar es la ingesta inadecuada de fibra, que está relacionada con la baja incorporación de alimentos fuentes de fibra en el patrón y lo pudimos evidenciar por la frecuencia de consumo de alimentos, donde hay un nulo consumo de frutas, leguminosas y verduras. Dentro del diagnóstico clínico y conductual tenemos una adherencia limitada a las recomendaciones relacionadas con nutrición, que está relacionada con disposición limitada para implementar cambios en las conductas alimentarias, evidenciado por poco apego referido a las recomendaciones nutricias previamente, con persistencia del consumo habitual de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad energética, además de un aumento de peso de 4 kilos desde noviembre a la fecha. Y en cuanto al diagnóstico clínico, sobrepeso o obesidad, que está relacionado con el desequilibrio energético crónico asociado a un patrón alimentario de elevada densidad energética, que es evidenciado por un IMC de 32.6, una circunferencia de cintura caída de 103 y un índice de masa grasa de 8.1, además de esta ganancia de peso de 16.7 kilos respecto al peso habitual. Pasando ya a la intervención nutricia, tomando en cuenta esta evaluación nutricional, marcamos o plasmamos objetivos. Dentro del principal sería el mejorar el perfil cardiometabólico mediante una intervención nutricia individualizada orientada a reducir la hipertrigliceridemia severa y los factores nutricionales modificables asociados, donde el objetivo es disminuir esta hipertrigliceridemia severa de 775 a 500 miligramos por decilitro como meta inicial, además de mejorar la calidad del patrón alimentario, eliminando consumo habitual de bebidas azucaradas, disminuir alimentos de alta densidad calórica e incrementar progresivamente el consumo de fibra hasta 30 a 38 gramos por día, iniciando con 25 gramos al día. Y favorecer la reducción ponderal y adherencia al tratamiento, alcanzando inicialmente una reducción de peso del 5 a 10%, preservando la masa muscular mediante cambios progresivos acorde con su disposición al cambio. En cuanto a las metas conductuales para la primera etapa, sería en relación a las bebidas, sustituirlas progresivamente, estas bebidas de sabor, tanto los refrescos por agua simple o bebidas sin azúcar añadida. Incorporar al menos una fuente de fibra, de fruta y verdura diariamente, inicialmente, progresando según su tolerancia, eso en relación a la fibra. En cuanto a la estructura, plasmar horarios más regulares y evitar periodos prolongados sin comer si estos favorecen ingestas posteriores. Y en cuanto a la ansiedad en ingesta, antes de una ingesta no planificada, realizar una pausa breve e identificar hambre física, emoción y desencadenante. En cuanto a la prescripción nutricia, se llevó a la conclusión de que este paciente le vamos a administrar 1.730 kilocalorías diarias. La fórmula utilizada es la de Mifflin y su distribución quedó de la siguiente manera, utilizando macronutrientes como proteínas de 24%, carbohidratos 50% y lípidos en 26%, 1.2 gramos por kilogramo de proteína diaria. En esta diapositiva mostramos el cuadro dietosintético que se estableció que este plan individualizado es a partir de los requerimientos energéticos y de la condición clínica del paciente. Se le dio prioridad principalmente al consumo de verduras, a las fuentes de proteína magra, grasas y de mejor calidad, mientras que los carbohidratos se distribuyeron a lo largo del día
día para evitar concentrar una cantidad elevada en un solo tiempo de comida. En cuanto a la selección de alimentos, se busca que estas preparaciones sean sencillas y que sean habituales dentro de la alimentación mexicana con la finalidad de facilitar la adherencia al plan y evitar la interpretación que esto represente un cambio demasiado complejo en los hábitos del paciente. En un aspecto importante de la modificación del plan es el control de las fuentes de azúcar simple y esta estructura es en un máximo de 4 tiempos principales, buscando que fuera práctico, accesible y sostenible para el paciente. La selección de alimentos se realizó considerando tanto los objetivos metabólicos como las preferencias y posibilidades reales de alimentación. También tenemos estrategias educativas y conductuales que ayudarán al paciente a que sus objetivos sean cumplidos. Por ejemplo, las metas SMART, que son progresivas, y se trata de no intentar cambiar toda la alimentación de una vez, más bien establecer inicialmente 2 o 3 metas y ir progresando poco a poco. Por ejemplo, reducir bebidas azucaradas, incorporar una fruta y una porción de verdura al día. Otra puede ser una entrevista motivacional en donde el paciente participe en la elección de sus metas, algo que es muy importante porque está en una etapa de contemplación, explorar qué cambio considera más fácil, qué beneficios espera y qué obstáculos identifica. Lo que se busca es evitar imponer todas las metas simultáneamente. Puede ser también la sustitución en lugar de prohibición. Esto se lleva a cabo manteniendo alimentos que disfruta y modificando la cantidad y la preparación y el acompañamiento de los demás. El registro y la retroalimentación se trata de medir semanalmente las conductas objetivo y no únicamente el peso, es decir, no centrarse únicamente en lo que diga la báscula. Finalmente, la resolución de barreras trata de que en cada consulta se identifique por qué no logró alguna recomendación, alguna meta y convertir esa barrera en una estrategia concreta. Dentro de esas estrategias educativas y conductuales, claro que está también la promoción de la salud, la resolución de dudas y demás, como por ejemplo explicarle al paciente qué sucede en su cuerpo con las patologías que presenta actualmente, como pueden ser los triglicéridos, cómo funciona en su cuerpo, explicarle mediante imágenes y demás un semáforo de bebidas, por ejemplo, en cuanto a tiempo, es decir, qué bebidas puede ser de manera diaria, qué bebidas pueden ser ocasionales y cuáles son aquellas que debe evitar para que precisamente la patología actual, justamente con la que estamos trabajando, pues no siga progresando y caso contrario, se evite, ¿no? En el monitoreo y evaluación tenemos indicadores para el seguimiento. Esto se trata de, tomamos en cuenta los diagnósticos PES y que están relacionados directamente. En el primero, que es relacionado a la ingesta excesiva de carbohidratos provenientes de azúcares añadidos, se dará seguimiento a los triglicéridos, al consumo de bebidas azucaradas y a la frecuencia de alimentos con azúcares añadidos, porque son los factores que sustentan el diagnóstico y que podemos modificar también mediante la intervención nutricional. Y en el segundo, referente a la ingesta inadecuada de fibra, se evaluará la cantidad de fibra consumida y la frecuencia de consumo de frutas, de verduras y de leguminosas, junto con la adherencia limitada a las recomendaciones relacionadas con nutrición. Esto porque el paciente presenta dificultad para implementar y mantener las recomendaciones nutricionales que ya tiene, pero no acciona. Entonces, es importante que identifiquemos que el paciente ya había recibido estas recomendaciones, pero no logró mantenerlas incluso. Por eso necesitamos medir no solamente qué es lo que come, sino qué tanto está logrando implementar de los cambios acordados. Y finalmente, el sobrepeso, que esto lo justificamos porque en la antropometría tiene un IMC de 32,6, una cintura de 103 centímetros y la masa grasa se encuentra elevada. Esto quiere decir que vamos a monitorear también estas medidas antropométricas para evaluar si la intervención está siendo modificada con el exceso de peso y la adiposidad central. Nos vamos a apoyar de unos criterios de éxito del plan que nos harán dar cuenta si esto está siendo beneficioso cuando sus triglicéridos bajen a cifras menores, incluso lo que se busca es que sean menores a 500 miligramos sobre decilitro, exista una reducción progresiva del consumo de agua de sabor y refrescos, aumente su consumo de frutas, verduras y leguminosas, evidentemente baje de peso, pero también que pueda lograr identificar qué fuentes son las más dañinas para su cuerpo, para su condición, es decir, que en su día a día pueda él identificar cuáles son las fuentes de azúcares añadidos y por supuesto evitarlas. En el caso contrario, pues esperaríamos que siga el paciente con las mismas características y que sus triglicéridos permanezcan o aumenten a más de lo que ya lo tiene o incluso el rango y que persista el consumo diario de cantidades elevadas de azúcares, que sus metas puedan aún incluso sin cumplirlas y que no logre identificar cuáles son las fuentes de azúcar añadidas durante el día. Podemos reflexionar que este paciente requiere priorizar los factores que presentan mayor impacto clínico, sobre todo en su salud en general. La intervención la consideramos además que el paciente se encuentra en una etapa de contemplación y presenta antecedente de baja adherencia. Por eso es que las múltiples restricciones desde el inicio podrían dificultar la adherencia y favorecer el abandono. Entonces resulta más apropiado utilizar metas progresivas y medibles para que no eliminemos por completo los alimentos que culturalmente él ya acepta, como los tacos o las quesadillas que menciona en su recordatorio. El monitoreo no debe centrarse exclusivamente en el peso, sino en todo en general, en todo lo que ha aprendido durante su intervención nutricional, y el papel del tratamiento nutricional consiste en modificar los factores dietéticos identificados y acompañar al paciente hacia cambios sostenibles, manteniendo la coordinación con el equipo médico. Podemos concluir que el proceso de atención nutricia nos ayuda a identificar como sus principales factores nutricios, sobre todo de su consumo habitual, la baja ingesta de fibra y la limitada adherencia a recomendaciones previas. Esta intervención requiere priorizar su reducción de triglicéridos, mejorar
la calidad de la alimentación y favorecer una pérdida ponderal gradual, considerando, por supuesto, la tolerancia y la disposición al cambio, que eso tiene que ser prioritariamente del mismo paciente. Es así que el abordaje debe contemplar no solo la prescripción dietética, sino también la educación, las estrategias conductuales y el monitoreo bioquímico, antropométrico y dietético. Estas serían nuestras bibliografías, nuestras referencias bibliográficas y les agradecemos mucho la atención.